la peste blanca y que, pues, desgraciadamente sigue siendo un problema de salud pública mundial, principalmente de los países tercermundistas y de toda Latinoamérica. Vean aquí la cantidad, la demografía, como en el sureste de Asia 36 millones de tuberculosos, digo de personas, y de ahí 140,000 casos de tuberculosis. En Asia hay 20 millones y hay 460,000 casos. Y así nos vamos por cada una de las áreas estudiadas. Y entonces vemos pues que el total de muertes por año de tuberculosis sigue siendo de 30 millones, sigue siendo mucho. Si esto lo comparamos con el mismo COVID y con otras enfermedades, pues sigue siendo un problema de salud pública, ¿sí? Hay 1,700 millones de infectados en este momento. De infectados, ustedes ya saben lo que es esto de infección y lo que es enfermedad. En México, la tasa anual es de 25 por cada 100,000 habitantes. Pues qué poquito, ¿no, doctores? Es muy significativo. Esto quiere decir que es un problema todavía en áreas de donde hay mucha promiscuidad, hacinamiento, principalmente ya habíamos dicho lo que es Veracruz, lo que es Tabasco, lo que es Chiapas, lo que es Guerrero, lo que es el mismo Michoacán, Oaxaca, siguen siendo los estados más socorridos con esta triste enfermedad. Entonces, un solo agente infeccioso es la primera causa de muerte por infecciones. Casi se parece a, pues ahora sí que primero las bacterianas y luego sigue esta, ¿sí? En los 90 eran 30 millones de casos, en el 2019 7.5 millones, entonces se ha avanzado, doctores, pero sigue siendo un problema de salud. ¿Esto por qué se los menciono? Porque ustedes, como médicos de primer contacto, tienen que pensar en tuberculosis. Cuando ven, acuérdense lo que habíamos comentado, si ustedes ven un paciente tosedor crónico y que no tiene humo de leña ni tabaco, la siguiente posibilidad es que sea un paciente con tuberculosis, ¿sí? Aquí hay algunos datos. Era mayor frecuente cuando en la época de preantibióticos. Ahí todavía utilizábamos, me tocaron en esta época todavía a mí la neumotórax terapéutico, el oleotórax, después les voy a platicar de ello en la historia de la neumología, que a partir de una cicatriz tuberculosa se tenía que hacer algún procedimiento y el empiema pues era frecuente en ello. También el empiema tuberculosis era antes más frecuente después de una neumonectomía. Neumonectomía es quitar todo un pulmón por tuberculosis. Y la toracoplastía, que era hoy en la mañana les mando una foto de un paciente que acabo de internar, una señora, y que tiene toracoplastía para que vean esa cicatriz de ese pulmón. Entonces eran procedimientos mutilantes, que era la única forma de que pues la tuberculosis se podía curar o cuando menos controlar. Entonces el empiema tuberculoso ya no es tan frecuente, pero todavía se sigue habiendo casos del mismo. Los factores actuales para que se produzca un empiema tuberculoso, pues lo primero es que tenga tuberculosis la persona, con una comorbilidad, como sigue siendo el SIDA el que se lleva el primer lugar, pacientes con diabetes mellitus descontrolada, con causas de hipoalbuminemia, como es cáncer, como es cirrosis hepática, como es la aplicación de esteroides, como es otras enfermedades linfo y mieloproliferativas, donde están con quimio-radioterapia, y entonces, pues el paciente tiene ahora sí que baja las defensas y una predisposición a enfermedades granulomatosas como es la tuberculosis y su complicación de derrame pleural tuberculoso llamado empiema tuberculoso. Como definición, ¿qué es un empiema tuberculoso? Es una infección activa crónica del espacio pleural, en el cual existe líquido pleural purulento con gran cantidad de bacilos ácidos alcohol resistentes. O sea, es un empiema no bacteriano. Esto lo van a oír ustedes en urología cuando tengan el año que entra o sea, lo que es su cátedra de urología, que le llaman precisamente piuria bacteriana. Acá sería líquido pleural bacteriano, ¿sí? Y es el mismo contexto. Por definición, es una progresión o consecuencia de un derrame pleural tuberculoso primario, es decir, un derrame pleural tuberculoso sin bacilos
lo que le llaman un derrame pleural solamente citoquímicamente tuberculoso, y que por complicación del mismo pues tiene este tipo de problema. ¿Cuál es la fisiopatología? La fisiopatología es que en la tuberculosis, la TB pleural es igual a una infección primaria tuberculosa. ¿Se acuerdan cuando vimos el nódulo con el complejo primario de Ranquet? Y habíamos dicho que la más frecuente es que se vaya a través de los bronquios y se van a la tierra prometida, a la primera zona de West. Pero también de un nódulo de Gón se puede ir precisamente a la pleura y entonces causa un proceso inflamatorio pleural primario. Este proceso, por reacción de hipersensibilidad tardía, empieza a ver primero en los que tienen las defensas bien, pues en presencia de granulomas tuberculosos en la pleura parietal y visceral y se autolimita la enfermedad. Pero si el paciente tiene bajas las defensas, como son millones de bacilos o de nódulos que llegan los de complejo primario de Ranquet, entonces empieza una infección activa crónica del espacio pleural. Y esto es lo que ocasiona, pues precisamente, pequeños focos de bacilos subpleurales, y estos se rompen al espacio pleural, ¿sí? Esto, pues lógicamente, empieza a haber producción de inflamación, nuevos bacilos, y esto, paso de antígenos de la micobacteria a la interacción con linfocitos T, y empieza un proceso inflamatorio. Y empieza la producción de fibroblastos, de reacción inflamatoria crónica, y esto pues se va a traducir en lo que estamos diciendo, en un proceso de líquido pleural o abundancia de líquido pleural, incrementándose esto mismo, hace una alteración a nivel de los capilares, con producción de interleucinas, de endotelinas, y esto pues aumenta más la permeabilidad capilar pleural, y hay extravasación de proteínas y líquido al espacio pleural, y empieza el derrame tuberculoso. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? La evolución clínica pues va a ser subaguda o crónica, no son pacientes que se enfermen de un día para otro. Aquí en ocasiones el paciente puede tener los datos de una tuberculosis pulmonar, es decir, va a tener tos, va a tener expectoración hemoptóica, va a tener fiebre, pero en ocasiones puede ser, como dice aquí, subclínica, es decir, el paciente no tiene tos, solo tuvo tos, pero sigue con síndrome febril vespertino, con astenia, dinamia, fatiga, dolor tipo pleurítico. Recuerden que la que duele es la pleura parietal, la pleura visceral no tiene fibras álgicas y empieza a doler cuando se inflama esta pleura. Existe pérdida de peso y, como les digo, puede haber síntomas y signos concomitantes respiratorios, pero no en todos los pacientes. Entonces, el diagnóstico puede ser en ocasiones de difícil diagnóstico. Hoy día también me tocó ver un caso de un colega ginecobstetra que fue mi alumno también, y que hizo precisamente una tía de él, empezó con infiltrados respiratorios, fiebre, pérdida de peso, y tiene unos infiltrados, no tiene derrame pleural, pero tiene un empiema tuberculoso. Como les digo, no es de todos los días, doctores, pero sí deben de conocer el tema, por eso lo estamos viendo. ¿Qué más le vas a hacer cuando tiene estos síntomas? Pues lo primero, una tele de tórax, en donde van a ver un derrame pleural o típico o atípico, cualquiera de los dos. O sea que puede ser inespecífico para hacer el diagnóstico de empiema tuberculoso. Lo que va a hacer el diagnóstico es de un derrame pleural. La única diferencia en ocasiones es que el derrame pleural, en vez de ser un derrame típico con la curva parabólica de Damasó, el escodismo, la opacidad que forra el ángulo costofrénico cardiofrénico, pueden ser por engrosamiento previo de la pleura, y entonces hace el derrame subpulmonar, o los lóculos, que eso ya lo vimos en empiema. Aquí tienen este caso, en donde existe una opacidad homogénea que borra el ángulo costofrénico y cardiofrénico, y como yo les decía, aquí no tiene curva parabólica de Damasó, solo es una
pulmonar o derrame atípico. Si ustedes ven, en la radiografía no hay datos de tuberculosis, o sea, no hay datos de proceso inflamatorio o de cavernas que sugieran tuberculosis. Lo que sí, la placa es mala, pero alcanzo a ver aquí micronódulos. Puede haber tenido una tuberculosis miliar, la cual ya está en tratamiento, ¿sí? Y que actualmente haya hecho un derrame concomitante. Entonces hay que descartar lo que estamos diciendo. Aquí tienen una aproximación del mismo. Vean que hay una pequeña curva parabólica, pero más bien es una opacidad. Curva parabólica. Entonces, si no tiene menisco, hablamos de un derrame atípico. Y si ustedes ven aquí, sí hay micro y macronódulos, o sea que esta persona sí pudo haber tenido una tuberculosis miliar y actualmente tiene una tuberculosis pleural. Es decir, que si un paciente tiene tuberculosis de otros tipos, puede tener 3 o 4 tipos al mismo tiempo, ¿sí? Es lo que pasó en este caso. Aquí, lo que yo les comentaba, el líquido, hay líquido, o sea, hay afectación por líquido en la base del hemitórax y entre lo superior e inferior del pulmón. Es decir, el pulmón sube y el diafragma baja, y eso le llamamos derrame subpulmonar. Les voy a regresar la imagen para que se la graben. Es bien importante, doctores. Alguien puede decir eso, no parece derrame, parece una elevación del diafragma, puede ser un proceso del hígado, puede ser un engrosamiento pleural, puede ser una neumonía basal, claro que sí, es el diagnóstico diferencial, ¿sí? Pero si ven, sí existe un pequeño menisco y el diafragma quedaría acá abajo. Si fuera del lado izquierdo, ¿sí? Aquí veríamos la separación entre el estómago o los intestinos y el diafragma, porque se bajaría y el pulmón se subiría. Esa sería la diferencia. Bien, aquí tenemos otro caso. Vean cómo en este caso igual el pulmón contralateral no tiene ningún dato de tuberculosis, no tiene cavernas, aquí sí no se ven nódulos de ningún tipo, el único es este nodulito que está aquí. Es el único nódulo que se ve, este nódulo, ¿sí? Y ya con ganas, imágenes areolares, pero eso ya sería ya estar elucubrando. Imágenes areolares sugestivas de bronquiectasias, que vamos a ver el tema hoy. Y vemos del otro lado, ¿sí? Una opacidad marginal, ¿sí? Con un menisco, pero es muy alto. Y vean cómo está atrapado el pulmón, tanto a nivel central como periférico. Esto habla de que tiene un proceso de derrame pleural posterior, es decir, una loculación y una opacidad que borra el ángulo costofrénico y cardiofrénico totalmente. Ese sería también un derrame atípico con un gran engrosamiento pleural, o sea, ese sería un proceso ya muy crónico. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos pacientes? Pues la toracocentesis. Recordar la línea 5, 7, 9. El 9 es subescapular, el 7 es axilar medio y el medio clavicular sería el 5. Entonces, ¿dónde hacemos la punción? Primero entre 5 y 7, y si no me da, entonces entre 7 y 9, que es lo que está haciendo aquí este médico. Un procedimiento a nivel del séptimo espacio intercostal, línea axilar posterior. Aquí vean cómo está extrayendo líquido purulento, pero no fétido. Así era la característica del empiema tuberculoso, ¿sí? Un poco sanguinolento y un líquido claro. O sea, si queremos ponerle así como si fuera comida o un alimento, sería color vainilla, ¿sí? Es un color claro, ¿sí? Con los síntomas que ya comentamos y la radiografía que ahorita ya señalamos, se hace el diagnóstico ya haciendo el estudio ya del mismo, pues que puede ser una tuberculosis. Entonces le hace la toracocentesis y extrae material purulento. Este material purulento, sí, recuerden, me voy a regresar un momento, que de este líquido, doctores, porque te va a tocar como interno, como R1, pero sobre todo como interno, que te va a decir el médico, a ver, R1, a ver, interno,
vayan por favor, analicen ese líquido y te van a regañar si no sabes qué pedir. Entonces acuérdate, aquí vas a quedar muy bien que hay que pedir 3 frascos, uno para citoquímico, un bacteriológico y un citológico. Pero es que es pus, aunque sea pus, doctores, puede ser un absceso pulmonar o puede ser un empiema por un tumor que está abscedado. Entonces siempre citoquímico, citológico y bacteriológico. Y en el bacteriológico siempre pedir lo que ya habíamos comentado, baciloscopía, o sea, estudio de bacilos ácido alcohol resistentes, cultivo para hongos y cultivo para bacterias. Aquí es importante señalar, doctores, que actualmente, sobre todo en pacientes con una inmunosupresión muy severa como es el SIDA, puedes en este líquido tener bacterias, tener hongos y tener tuberculosis. Entonces siempre hay que hacer biógenos, hongos y baciloscopía. Aquí, en este líquido, también le vamos a hacer la adenosindiaminasa. ¿Se acuerdan que la adenosindiaminasa habíamos dicho que se utilizaba en el líquido de derrame pleural, que es una purina que se encuentra precisamente en las células del bacilo de Koch? Entonces, esto lo hacemos y se encuentra pues que está helada, el adenosindiaminasa. Ahorita más adelante vamos a hablar nuevamente de ella. Y también se puede cuantificar las lisosimas. Las lisosimas se elevan también cuando hay bacilos tuberculosos. Y se puede hacer el PCR, la reacción de cadena corta de polimerasa, que es lo que se hace ahora con COVID. Lo volvieron, aquí le falta el RT de tiempo real. Sí, entonces el PCR-TR, que es el GeneSpert. Entonces le haces el GeneSpert y ahí te dan el PCR y la cuantificación de lisosimas. Ese es importante. Hacer ese diagnóstico, es donde se hace el diagnóstico. Ahora, aquí doctores, ojo, si yo no soy neumólogo, solo soy médico general, a mí que me importa el empiema tuberculoso o el derrame pleural tuberculoso. En el examen nacional te hacen esta pregunta de qué es el adenosindiaminasa en relación al derrame pleural tuberculoso o empiema tuberculoso. ¿Sí? Voy a regresarme otra vez porque es importante lo que voy a decir. Si este líquido sale citrino, puede ser por tuberculosis, pero por reacción inmunológica. Es decir, el ADA va a estar positivo, pero no va a haber bacilos. Ese también puede ser el principio de un empiema tuberculoso o puede ser que nada más sea un derrame pleural tuberculoso sin bacilos. Lo vuelvo a repetir a ver si les queda claro. El paciente tiene un derrame pleural, tiene antecedente de tuberculosis, tiene COME positivo, tiene PPD negativo, ya todo lo que ustedes saben del ATS. Ok. Le haces la punción y sale este líquido, pero sale como orina, sale color citrino o cetrino. Le haces el ADA y sale positivo, pero no es pus, quiere decir que no es tuberculosis, se equivocaron, no, doctores. Puede ser un derrame pleural tuberculoso abacteriano, es decir, sin bacilos. ¿Sí? Y el ADA es el que te da, y el PCR de tiempo real es el que te da el diagnóstico. ¿Sí? Allí indica que los bacilos están subpleurales y todavía no invaden la pleura, solamente la hacen llorar. Ahora, me sale con pus, el diagnóstico es empiema tuberculoso. Y aquí es donde salen lo que estamos comentando, el ADA positivo. Hay cultivo de bacilos ácido alcohol resistentes y el líquido es purulento, es achocolatado, como ya dijimos, color vainilla. Y le haces el PCR, los lisosimas y confirmas el diagnóstico. Los bacilos ácido alcohol resistentes, pues le hacen la tinción de Ziel-Nielsen o le hacen las tinciones especiales y ahí están los bacilos. Aquí nos ven los bacilos de Koch. Este es un líquido empiematizado, ¿sí? Ahí se ven las células, etcétera, pero se ven células polimorfonucleares, quiere decir que era cero sanguinolento, que ya les había comentado. Bien, ¿qué mal le vas a hacer a tu paciente? Lo puedes hacer antes de la punción, antes de la toracocentesis, un ultrasonido, en donde vas a ver imágenes anecoicas e hipocoicas, ¿sí? Sugestivas de líquido, que es como se ven, son las anecoicas y hipocoicas, divididas del parénquimo pulmonar por la pleura visceral.
Es útil hasta en el 50% de los casos y te puede servir para guiar la toracocentesis, que no sea ciegas. Actualmente, doctores, allá en el instituto y en muchos lados, ya la toracocentesis no la hacemos a ciegas o lo hacemos con un ultrasonido. Y de una vez aprovechas y le haces una biopsia pleural con aguja transtorácica. Acuérdate de las agujas que habíamos dicho, la de Cope, la de Abrams, la de Abrams, ¿sí? Que son las que tenemos para ello. ¿Qué más le vas a hacer a tu paciente? Pues una tomografía. La tomografía es importante porque con eso vas a determinar la presencia de líquido pleural, ya sea libre o tabicado, es decir, un líquido pleural no típico, donde va a haber loculaciones y donde van a ver que la densidad de líquido está muy espesa, es decir, van a andar entre 30 y 45 unidades Hounsfield. Acuérdate que el del agua es 0, entonces va a andar entre 35 y 40 unidades H. Bien, ya hiciste el diagnóstico, que sigue un tratamiento multidisciplinario. Al paciente le vas a colocar una sonda pleural para drenar el líquido, una pleurotomía cerrada. Ese término, doctores, grábenselo mucho, pleurotomía cerrada. Ahorita voy a hacer énfasis en ellos. Entonces, le aplicas la sonda pleural, pero no le vas a dejar criterios de retiro de sonda, porque el pulmón, doctores, parece mantequilla o parece flan. Cuando un pulmón tiene empiema tuberculoso, así coloquialmente hablando, le metes el dedo al pulmón y le haces un agujero, o sea, está completamente esfacelado el tejido, entonces le haces una fístula. Si le dejas una sonda más de 3 días dentro de la cavidad y es empiema tuberculoso, le vas a hacer un agujero coloquialmente llamado fístula broncopleural. Entonces nada más aplicas la pleurotomía cerrada, lo drenas y lo sacas, o sea que no queda nada de líquido. Y entonces por eso dice que es multidisciplinario. Y de aquí que sigue, pues le da suelta a eso el DOTVAL, que son los que tenemos actualmente en México. En algunas regiones todavía de rurales, el tratamiento acortado estrictamente supervisado del ATS, que ya habíamos revisado, se le da, o actualmente tenemos el DOTVAL, que ya lo conocen ustedes, la fase intensiva de 2 meses y la de mantenimiento de 6 meses. Lo mismo que la tuberculosis. Bien, entonces lo que vamos a dar es el DOTVAL, donde va a ser isoniazida o HAIN, piracinamida, rifampicina y etambutol, y cuando lo amerite el paciente, cuando hay resistencia primaria, que es hasta el 4%, le vas a hacer también streptomicina. En la nalga 1 gramo diario por 60 dosis. Ya sabrás cómo le quedan las 3 nalgas al paciente, como seda cero. La fase intensiva ya la conocen, HAIN, rifampicina, piracinamida y etambutol, que ese es el DOTVAL, que es la fase bactericida, y después sigue la fase, la fase de sostén, que son otros 4 meses, 54 dosis 2 veces a la semana, donde eliminas cuál es la piracinamida y vas a dejar isoniazida o HAIN, rifampicina y etambutol por 4 meses más con 54 dosis. ¿Sí? Dios. Muy bien. Aquí tenemos cada uno de ellos, el de los medicamentos. ¿Sí? Actualmente no voy a entrar mucho en ello porque ya lo habíamos visto en tuberculosis. Nada más es que el etambutol pues es un medicamento que debe de estar en la fase intensiva y en la fase de sostén. Ya me perdí. Ok. El otro es lo que les había dicho, el drenaje quirúrgico. El drenaje quirúrgico, que es lo que habíamos comentado, poner la pleurotomía cerrada hasta que haya la reexpansión pulmonar, que casi siempre se adquiere en menos de 72 horas, y extraen la sonda. Eso es lo que se tiene que hacer. Para esto utilizamos la sonda pleural, que es el principio de sello de agua, que ya lo habíamos comentado también, ¿verdad? Entonces, estos pacientes se colocan a la pleurotomía cerrada y esa sonda lo vas a drenar hasta que esté completamente reexpandido. Siempre va a quedar un remanente, que ya habíamos comentado de ello, pero eso no hay problema. Cuando tiene muchos lóculos,
lo que tienes que hacer es, desgraciadamente, hacer una toracoscopia para romper las adherencias, que es el procedimiento que se hace cuando hay muchos lóculos, cuando es un derrame pleural tabicado. Y entonces la toracoscopia se empezó a utilizar por los tisiólogos, sí, hace más de 3 décadas, y entonces ellos lo hacían para producir algunos procedimientos propios de los tisiólogos que ya no los utilizamos, pero en la actualidad lo utilizamos para valoración de la objetiva de la cavidad pleural, resección de adherencias pleurales, lavado de la cavidad, por eso se llama lavado y decorticación, y visión directa para colocar la sonda. Este procedimiento, pues ahí ve las adherencias, así se ven las adherencias pleuropulmonares, estas como ligas que ven aquí. Entonces, aquí ya se drenó el líquido, ese sería un lóculo, y vean cómo están las adherencias pleuropulmonares. Estas son muy rígidas, se rompen muy fácil y es muy fácil rasgar el pulmón. Uno de las complicaciones más frecuentes es la fístula broncopleural. Cuando hay fístula broncopleural, lo que se hace es la pleurotomía abierta, que ya la clase pasada en Empiema les enseñé una foto donde se hace un agujero que se llama técnica ENU o técnica de Loeser. ¿Alguien de ustedes es de Tacámbaro, Michoacán? ¿Nadie? ¿Doctores? ¿Nadie es de Tacámbaro? ¿No me escuchan? Sí, doctor, pero creo que no, al parecer nadie. Bueno, lo que pasa es que el Loeser, estoy hablando de la historia de la neumología. El Loeser era un alemán que luego se nacionalizó neoyorquino, y se vino a México, y fue un maestro ahora sí fue el maestro de mis maestros de cirugía de tórax en el INER. Y señor le gustó tanto Michoacán que se fue a vivir a Tacámbaro, y ahí están sus restos. En Tacámbaro, en el cementerio de Tacámbaro, están los restos de Loeser, ¿sí? Y señor dejó esta técnica que mundialmente es aceptada, la técnica de Loeser. Entonces, lo que hacía era el agujero que ya les había enseñado, con resección de costillas, y mantenía la cavidad abierta hasta 6 meses para tratamiento de lo que es la fístula broncopleural. También el empiema tuberculoso lo podemos ver post-neumonectomía. O sea, paciente aquí ya no tenía pulmón, hizo una fístula broncopleural, y vean cómo se llenó la cavidad de derrame que era tuberculoso. Entonces, este paciente ya no tiene el pulmón derecho. Con derrame se tiene que extraer el líquido y hacer una pleurotomía tipo Loeser, la pleurotomía abierta. Esos son los procedimientos de Loeser, ¿sí? Entonces, para este procedimiento de Loeser, pues es hacer el agujero, el cierre quirúrgico de la fístula, colocación de un aumento. El aumento se refiere a un pedazo de músculo, y hacer la plastía de los músculos. Este es el procedimiento que se hacía y que se sigue haciendo para fístula broncopleural post tuberculosis o derrame pleural con fístula. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Queda claro lo que es el empiema tuberculoso? Sí, no son temas apasionantes. Sí, doctor. No son temas apasionantes como el derrame, como la neumonía, o como el COVID, o como la diabetes, pero son términos que ustedes como médicos generales los deben de aplicar. Si ustedes ven si ven su manual de procedimientos como médico general, debe de estar capacitado para hacer el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis, para el diagnóstico y tratamiento del empiema tuberculoso. Entonces, aquí vuelvo a repetirlo, a ver si no les queda duda. Una cosa es el derrame pleural tuberculoso, donde es citrino, es amarillo y no tiene bacilos. Aquí el diagnóstico se hace con adenosíndiaminasa y con el PCR tiempo real. Cuando hay empiema abacteriano, hay que pensar en que es por tuberculosis. El diagnóstico es ver los bacilos aquí en el líquido, o sea, cuando le haces el bacteriológico, pues vas a ver aquí los bacilos nadando, por decirlo de una manera.
Entonces se hace el diagnóstico de este proceso y este es lo que es el empiema tuberculoso. Si ustedes ven, no se trata igual que el empiema natural o normal, pues por bacterias, solo nada más se drena, como ya lo vieron, y se cierra el agujerito, pues el de la pleurotomía, el de donde pusieron la sonda, y se le da el tratamiento antifímico. Son pacientes graves. Estos padecimientos no son allá de la África ni de la India, son padecimientos de México, doctores. Sigue habiendo mucha tuberculosis en México y por eso ustedes deben de estar capacitados para pensar en ello. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Los demás jóvenes? ¿No? Todo bien, doctor. Ya queda bien claro lo que es el DOTBAL, cómo es la fase intensiva de 2 meses, la de 56 dosis a 4 meses, y agregar otros antifímicos, los de primera línea, los de segunda línea, todo lo referente a tuberculosis. Bien, entonces si no hay más, vamos a dar 5 minutos para hacer cambio de una vez nada más del lugar, para poner la otra plática. 15 segundos. Mientras a los demás. Digo que como ya faltan 10 minutos, no alcanzamos. Jóvenes médicos, vamos a hacer de una vez cambio de programa, porque sí dura más de unos 40 minutos la otra plática, por favor.
Bien, ¿sí me escuchan? ¿Sí, doctores? Sí, doctor. ¿También en la otra? ¿Sí me escuchan, doctores? ¿Sí? Ok. Sí, doctor. Bueno, entonces, redondeando. El derrame pleural es un acúmulo de líquido en el espacio pleural. Este acúmulo de líquido va desde 100 mililitros hasta 6 litros. Bien. Aquí es importante recordar entonces, doctores, lo que es un trasudado y lo que es un exudado. Los trasudados son por alteraciones de las leyes de Starling y los exudados son por presencia de sustancia extraña, sea pus, sea quilo, sea sangre, sea otro tipo de procesos a ese nivel. Entre ellos ya revisamos los que pues causan más mortalidad, que es la pus, el empiema, lo que es el derrame pleural tuberculoso, y ahorita vamos a recordar algo, lo que es el derrame pleural maligno. Entonces, esta presencia de este líquido pues deteriora la pleura, es decir, la engrosa, y este engrosamiento de la pleura pues va a ocasionar una paquipleuritis. Esa paquipleuritis va a ocasionar una restricción pulmonar grave. Y eso es lo difícil de no hacer un diagnóstico de empiema a tiempo o de derrame pleural tuberculoso. Ya lo trillamos el día de hoy. Ahora, recordando lo que ahorita les comentaba, el adenosíndiaminasa es la medición de esta enzima producto del catabolismo de las purinas que se encuentra en una porción 10 veces mayor en tejido y células linfoides que en el resto de los tejidos cuando hay tuberculosis. En exudados con predominio de linfocitos está elevada. En meningitis es de gran valor ya que no es posible obtener tejidos, es decir, se va a elevar cuando existe tuberculosis. Y vean que en el líquido pleural más de 45 unidades es diagnóstico de tuberculosis. Esta pregunta, doctores, viene en el examen nacional o venía en el examen nacional. ¿Qué cantidad de ADA hace diagnóstico de tuberculosis pleural? Ahí lo tienen, más de 45 unidades. Para redondearlo, más de 50 unidades por litro. Entonces, este es el diagnóstico tanto de derrame pleural tuberculoso como de empiema tuberculoso. Ahora unas palabras para derrame pleural maligno. El derrame pleural maligno es la presencia de células malignos en la cavidad pleural, sea por cáncer broncogénico o por cáncer metastásico a pleura. La presencia de células malignas hace que este líquido se tenga que drenar y evitar que se siga formando líquido. Cabe mencionar antes de entrar a esta área que un derrame pleural puede ser acompañando a una neoplasia y entonces se llama paraneoplásico. Es decir, que son por alteraciones de las leyes de Starling o alteraciones de inflamación, a veces hasta bacteriana o tuberculosa, pero no hay células malignas. Cuando hay células malignas se llama derrame pleural maligno. Derrame paraneoplásico junto con una neoplasia no es maligno. Cuando hay células malignas hay que drenar ese líquido y hay que hacer un procedimiento para que las dos pleuras se peguen. Se produzca sinequia o sínfisis pleural. Para que se haga sinequia o líquido pleural, se coloca una sonda pleural y entonces se aplican sustancias queloides que se llama pleurodesis química. ¿Qué es la pleurodesis química? Es la colocación de sustancias que inflaman las pleuras, las pegan, como si fuera resistol. Si ustedes revisan el libro, se han utilizado metrotexate, cisplatino, 5-fluoracilo, tetraciclina, otras sustancias queloides. La que nosotros utilizamos, que ya les había comentado cuando vimos derrame pleural, es el iodo-pirrolidona, es decir, lo que es el isodine. Se aplica un cóctel con isodine, 20 mililitros, 10 de gilocaína y 70 de solución fisiológica. Primero se drena el líquido, se pone una sonda pleural, se drena todo el líquido y antes de quitar la sonda se le aplica la pleurodesis química. ¿Qué es lo que hace el yodo en la pleura? Pues lo inflama, produce inflamación importante, pega la pleura parietal con visceral, coloquialmente hablando.
y esta sinequia o sínfisis evita que se vuelva a formar líquido en teoría. Entonces es un procedimiento que utilizamos mucho cuando hay un derrame pleural maligno. Cuando se coloca talco se llama poudraje, colocación de talco, de silicatos. Esto ya venden una bolsita con este tipo de talco, y entonces se coloca se coloca una sonda pleural, se drena el líquido y se coloca ese líquido en la cavidad. Y esa adherencia pleural también la colocamos para producir sínfisis pleural o sinequias. El otro es hacer una toracoscopia y con una gasa, así como si estuvieran jugando gato, adentro de la pleura, vamos a hacer una lijada de pleura, eso se le llama abrasión pleural. O quirúrgicamente, cuando ninguna de las anteriores pegó, entonces se hace la pleurectomía, es decir, le quitas la pleura parietal, una decorticación de pleura parietal, y así evitas que se siga formando líquido. En ocasiones los pacientes con derrame pleural maligno mueren por el mismo derrame y las complicaciones del mismo que por otro tipo de procesos. Es decir, que las personas que tienen un derrame pleural y le están puncionando, al tercer piquete viene la pus. Una de las patologías que van a ver frecuentemente en los servicios de medicina interna de cualquier parte del mundo es el paciente con insuficiencia renal crónica y que llega un momento en que hace ya como complicación derrames pleurales muy frecuentes, se llaman recidivantes. Estos derrames pleurales recidivantes, pues lógicamente hay que estarlos puncionando. Entonces los internistas o los nefrólogos cada ratito lo están puncionando. Sucede que después de la tercera punción, los pacientes hacen lóculos y después viene la pus. Entonces son pacientes que me toca verlos a mí o a los neumólogos por compromiso de insuficiencia renal, porque tienen pus o porque ya no drenan con una toracocentesis. Entonces esos pacientes o hay que hacerles toracoscopia o abrirlos, hacerle una toracotomía para hacer la pleurectomía, lo que se llama decorticación. Entonces vean, doctores, que son pacientes pues tristemente muy graves, terminales, pero que no podemos dejarles con ese derrame pleural maligno, ¿sí? Entonces, redondeando, el derrame pleural con células neoplásicas se le llama derrame pleural neoplásico o maligno. El derrame que está en concomitancia con un cáncer, ya sea de pleura, de pulmón, de mediastino o metastásico, y haces el citoquímico, el citológico, y no es células malignas, se le llama derrame pleural paraneoplásico. Cuando es neoplásico, se tiene que hacer lo que se llama el drenaje del mismo y la pleurodesis. La pleurodesis puede ser química, puede ser por poudraje, puede ser por abrasión pleural o por pleurectomía. Ese procedimiento es definitivo, las dos pleuras se pegan, prácticamente es como aplicarles resistol. Entonces ya no hay espacio pleural, pero tampoco ya hay derrame pleural. Recuerden que los pacientes ya con derrame pleural en el pulmón, en quizá broncogénico, es un cáncer estadio 4 o muy avanzado si es de células pequeñas. Y estos pacientes, la sobrevida es a menos de 6 meses. Entonces son pacientes pues que están también con muchos problemas de la economía, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, etcétera, anamisión y una serie de alteraciones propias de estos pacientes que los llevan a la muerte. Entonces, es importante que sepan, si ustedes no lo hacen, de todas maneras que sepan que se tiene que hacer una pleurodesis química con yodo, pirrolidona o con sustancias quelantes. ¿Qué es el poudraje? ¿Qué es la abrasión pleural? ¿Y qué es la pleurectomía? Cuando menos que sepan qué son esos términos, que es una pleurotomía cerrada y una pleurotomía abierta. Aquí tenemos, doctores, entonces, que las opciones para el derrame pleural maligno, ¿sí? Lo primero es ver el citoquímico. Si el pH es menor de 7.20, es un paciente que va a estar recidivando el líquido. Y entonces aquí tienes lo que es nada más, lo observamos, le hacemos toracocentesis, le colocamos un tubo torácico, le hacemos toracoscopía,
o le hacemos la pleurectomía a cielo abierto. Esos son los procedimientos. Cada uno de ellos tiene sus indicaciones y tiene su pronóstico, sus beneficios y sus complicaciones. Esto ya es de la especialidad, nada más que sepan que no a todos se les va a hacer pleurectomía, ni a todos se les va a poner iodo-pirrolidona, o a todos les vamos a hacer toracoscopia, depende de cada paciente. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario, doctores? ¿No? ¿Está quedando claro el tema? Sí, doctor, va quedando claro hasta aquí. Vean que la pleura o la cavidad pleural no nada más son dos presencia de una parietal, de una visceral, y hay líquido y se drena y etcétera. Es todo un mundo de patologías, un mundo en el cual para invadirlo tienen que colocar la pleurotomía cerrada. Por lo tanto, médicos generales deben de saber cómo llenar, cómo utilizar un drenaje pleural. Lo que ahorita les voy a comentar, los que se vayan al examen final sí se los voy a preguntar. Así es de que mucho ojo, porque ya con esto cerramos pleura. El aparato que utilizamos para el drenaje, me voy a regresar tantito para decirles a dónde quiero llegar. Está en el otro, no está en este. El principio del sello de agua. Un pleurevac tiene 3 compartimientos. Uno que es el de colección, es en donde está la sonda, esta grandota, que es la que se coloca al paciente, esta sonda que ven aquí. Otra vez, este es el de colección, que le caben 2 litros, y ahí es donde está esta tripa amarilla o esta tripa blanca, que es lo mismo, y es la que va colocada al paciente. De allí tiene una intercomunicación con esto rojo, que es el principio de sello de agua. El principio de sello de agua es cuando se coloca aquí el líquido en este compartimiento de color rojo y el líquido se pone azul. Aquí es donde está el menos 20 y más 2 centímetros de agua. Aquí es donde ustedes están midiendo la presión de la pleura. Menos 20 y más 2 centímetros de agua, o sea, está más 2, más 1, 0, menos 1, menos 10, menos etcétera, hasta menos 20. Este es el sello de agua. Y tiene otro compartimiento que es el de succión, es este que ven aquí. El de succión le pones hasta aquí de líquido, que son alrededor de 150 mililitros, y es esta manguerita que la colocas a la torre de succión que está en los hospitales. Al colocar esta a la torre de succión, automáticamente se baja porque es mayor a menos 20 centímetros de agua. Se baja porque es menor a menos 20 centímetros de agua, entonces se está succionando. Prácticamente es como si fuera una aspiradora de todo el líquido que está en el pulmón, en la cavidad pleural, la está drenando a este compartimiento. A le llamamos pleurevac, ¿sí? Casi todos lo conocen como un sello de agua, pero el nombre correcto es un equipo de colección de presiones negativas, porque no todos son pleurevac. Hay otro que se llama torovac, otro que se llama endovac, hay otro nuevo que es uno que es portátil, que tiene el mismo principio de colección, sello de agua y succión. Vean este otro donde tiene esta manija que le puedes poner qué cantidad de presión negativa quieres. Le puedes dar hasta menos 40 centímetros de agua. Teleflex, y menos 40 pues es prácticamente ahora sí que una aspiración pues muy, muy, muy potente. Aquí, si no lo sabes manejar, vas a producir una fístula o un barotrauma, o sea, un agujero en el pulmón. Entonces, es ya para la especialidad. Pero deben ustedes de saberlo llenar. Aquí tiene un orificio, aquí donde está la manguerita, y aquí es donde le vas a colocar el líquido para que entre aquí. Aquí hay un agujero, aquí de arriba de la R, un agujero en el cual aquí con un embudo le vas a meter el líquido aquí a este compartimiento para que te quede hasta aquí, que son más o menos 120 mililitros de líquido. De aquí ya cierras aquí, que levantaste tiene una tapa, la vas a cerrar, y entonces ya te queda tu succión negativa, o sea, tu equipo de presiones negativas, y esta manguera es la que va colocada a la sonda que sale del tórax del paciente, del chest tube. Entonces, esto es lo que se llama pleurotomía cerrada. ¿Qué es una pleurotomía cerrada? El paciente, la sonda pleural, la sonda de pleurostomía,
y lo que es el equipo de Pleurevac. Todo junto se le llama pleurotomía cerrada. Médico general, debes de saberlo utilizar. Nunca debes de este aparato levantarlo más allá de la altura del paciente, porque es una presión de sufón. Si tú lo subes, todo el líquido que está aquí se regresa a la cavidad del tórax. Entonces, siempre cuando vas a trasladar a un paciente, o pinzas la sonda a este nivel, pinzas la sonda, o simplemente la dejas a derivación, le quitas la succión, no pasa nada, y lo puedes trasladar. Otro que te vas a enfrentar. Estás en servicio social y te dicen, doctorcito o doctorcita, fíjese que allá en Morelia o en no sé dónde le colocaron este equipo y ya se le llenó y están bien angustiados y no tenemos dinero para ir a Morelia. Entonces ustedes deben siempre de pedir en su stock un Pleurevac. Pídanselo a ver si los Santos Reyes se los dan, porque está bien cabrón que te lo den, pero hay que pedirlo. En tu stock debes de tener un Pleurevac. ¿Qué es lo que vas a hacer? Le pinzas la sonda aquí al paciente, la sonda que viene de su tórax, y entonces le cambias el Pleurevac sin ningún tipo de problema. Otra vez, la sonda que viene del paciente la pinzas con una pinza de anillos y entonces le haces el cambio de sonda, pero del cambio de Pleurevac, pero tú ya lo armaste, es decir, ya le colocaste líquido en el de succión y en el de sello. ¿Sí? Ya le colocaste líquido en el sello y en la succión, y entonces ahora sí nomás lo cambias, y puede actuar sin succión. Si no tiene succión, doctores, la presión que hace este aparato es de -4 centímetros de agua, -4 centímetros de agua. Si tú le pones la succión, hace mayor a -20 centímetros de agua. Pero ojo con esto otra vez. Si le pongo este aparato y no tengo succión, ¿para qué se lo pongo? Sí, aplíquenselo, doctores, porque estás haciendo presiones negativas y entonces a la larga vas a sacar el aire que tiene dentro de la cavidad o el líquido que tiene. Hace una presión de -4 centímetros de agua. Cuando tengan chance, échenle un ojo a esta hojita para que vean cómo se debe de llenar este aparato y cómo se debe de usar. Por último, ¿qué es pregunta de examen nacional y mi pregunta de mi examen a los que se van a ir al examen final? A ver, indicaciones de retiro de sonda pleural o de Pleurevac. Ojo, si sabes la fisiología está bien fácil. El primero es que no sea pus. Si es pus, los criterios cambian. Si no es pus, lo que tú quieras, derrame pleural maligno, quilotórax, pseudoquilotórax, exudado, trasudado, lo que quieras que no sea pus, entonces son los criterios de retiro los siguientes: que el gasto de la sonda en 24 horas sea menor de 0.1 kilo hora, es decir, menor de 100 mililitros en 24 horas. Que no haya fuga. Al paciente le vas a quitar la succión y le vas a decir que tosa. Si aquí burbujea con la tos o con que puje, quiere decir que tiene fístula broncopleural, entonces no se puede retirar la sonda. Otra vez, que el gasto en 24 horas sea menor de 60, es decir, que tú diario debes de estarlo midiendo cuánto está drenando. Diario debes de ponerle aquí una flechita con el nombre, con la fecha, otra aquí, según donde vaya llenándose de líquido. Cuando sea menor de 100 en 24 horas es un criterio de retiro. La otra prueba que le vas a hacer es le quitas la succión y le pides al paciente que puje o que tosa. Por lógica, si tiene aire se va a venir por todos los tubos y aquí va a borbotear. Es decir, aquí van a salir burbujas de aire que vienen de la cavidad del tórax del paciente. Entonces, segundo criterio es que no tenga fuga, es decir, que aquí no burbujee en este compartimiento de sello de agua. Y la tercera es que clínica y radiológicamente esté bien reexpandido, es decir, que no tenga neumotórax. Ese es el otro criterio. Y el criterio cuando hay pus es que aquí ya le haces una punción aquí en la sonda y lo cultivas. Si ya no tiene bacterias, fuera sonda. Y que el gasto sea menos de 50 mililitros en 24 horas. Nosotros le llamamos sedimento. Que el sedimento sea menor a 50 mililitros en 24 horas. Esos son los criterios cuando hay pus. Entonces, doctores, los invito a que le echen un ojo, que sepan manejar un Pleurevac a conciencia, que sepan cuáles son los criterios de retiro de una sonda. Una sonda puede quedar
1 hora, 1 día, 3 días, 5 días. Hemos tenido pacientes que han tenido sonda hasta por 22 días, hasta por 1 mes, porque es pus y no deja de salir pus, y sus condiciones no le permiten operarlo, porque es un diabético, está en terapia intensiva y tiene sepsis, etcétera. Entonces la sonda no tiene una duración de 1 mes, 1 día, etcétera, es por razón necesaria y más bien los criterios de retiro de sonda. Pues aquí nos vamos a quedar, doctores. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Yo, doctor, ahorita que mencionó los criterios para retirar, no entendí bien la cantidad del gasto. ¿Cuánto es lo...? ¿Se acuerda que nosotros, que fue pregunta de examen, que les dije que cuánto se drenaba de líquido en 24 horas en una cavidad, y habíamos dicho que era de 0.1 mililitro kilo hora, que hasta les dije que lo hiciera cada quien? Y a uno le salió 110, 130, 170, 190 o 210. Entonces, o le hace a ese paciente su suma, es decir, su ecuación de cuánto es lo que drena en 24 horas, o a términos de ojo de buen cubero, que sea menos de 100 en 24 horas y que no sea pus. ¿Está contestado? Ah, sí, doctor, muchas gracias. Menos de 100 o 0.1 mililitro, es decir, una persona, ¿usted cuánto pesa? 59 kilos. 60 kilos, redondeando, 0.1 por 6, por 60, le va a dar alrededor de 120 en 24 horas. Es 0.1 por kilo por hora por 24. Más o menos le va a dar como 110, 115 en 24 horas. Entonces, para una persona de su fenotipo serían 150 o 120 mililitros en 24 horas. ¿Sí queda claro? Sí, doctor, muchas gracias. Okay. ¿Alguien más? Adelante, que no queden dudas, porque esto es bien importante, doctores. ¿Todos lo tienen bien seguros? Porque yo les puedo decir que mis residentes R1 y R2 en esta parte me hacen 20 preguntas, ¿eh? Y llegamos con el paciente, le digo, a ver, dígame los criterios de retiro, y nada más. ¿Seguros que no hay preguntas? Híjole, ¿sí me están escuchando? Doctor. Adelante, doctora, del otro grupo no hay señal de vida. Sí, doctora, a sus órdenes. Sí, ahí en el Pleurevac, en la parte roja, también teníamos que ponerle No, aquí líquido, no, ¿verdad? acuérdense, no, se le pone líquido, Okay. doctora. Se le pone líquido por esta, es que ese es diferente a este, en esta chiquita, pero es exactamente lo mismo que este. ¿Sí me doy a entender? O sea, es lo mismo sistema, no cambia, nomás cambia el modo. No es lo mismo ahora sí que unas botas a unos mocasines, ¿me doy a entender? Este es una bota, es un mocasín, pero trae lo mismo, trae tapa, trae etcétera, trae agujetas, es lo mismo. Entonces, doctora, le va a colocar el líquido hasta aquí, hasta esta rayita que está aquí, que es lo mismo que está acá. ¿Sí me di a entender? Ok, sí, doctor, gracias. Esa era la pregunta. Ahora, de una vez para redondearlo, ustedes van a ver que aquí, cuando ya lo conectas, si tú le dices al paciente que meta mucho aire, se va a venir hasta acá. Si le piden que meta mucho aire, se va a venir hasta acá. Y le dice sople y se va para acá. Si hay fuga, aquí va a haber burbujas, si hay neumotórax. Y fíjense que aquí te mide, esto que están aquí, te mide el tamaño de la burbuja. Esto que está aquí, este ranurado blanco, te dirige una burbuja de 1/4 de pulgada, de media pulgada o de 1 pulgada. Entonces, burbujas de grandes, medianos y pequeñas burbujas. ¿Sí? O sea, una fístula de alto gasto y una fístula de pequeño gasto. Entonces, aquí se le aplica, doctor, hasta aquí. Y en el otro, en el de sello, este es el de sello, y en el de succión, aquí tiene una línea negra. Hasta ahí se le aplica el líquido. Aquí se ve que está azul y azul. ¿Contestado? Doctora. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. ¿Alguien más que tenga dudas o comentarios? ¿Nadie más? Bueno, entonces con esto, doctores, terminamos pleura. La próxima clase, mañana vamos a ver bronquiectasias y con esto terminamos lo que es pulmón. Y seguiría, y pleura, seguirían tumores de mediastino, pero antes, y seguiría después lo que es el SIRA, lo que es lo que es el edema agudo pulmonar, lo que es el cor pulmonale,
lo que es la hipertensión arterial pulmonar y lo que es trauma de tórax. Y con esos temas terminamos el temario de neumología, pero para eso todavía nos falta mucho, así es de que casi por menos vamos a echar un tema. Entonces, doctores, vamos bien. Sí, vamos bien y ya después vienen puros casos clínicos. Bien, entonces mañana nos vemos para terminar bronquiectasias y a ver cuánto avanzamos en mediastino. Muy bien, doctores, pues aquí nos quedamos y mañana nos vemos. Buenas noches, que les vaya Gracias. muy bien. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.